Saludos hermanos, aquí Rafael Alcántara en esta entrega de Historia de la Iglesia y ya con esta clase que vamos a impartir ahora, vamos a concluir ya este segundo ciclo de Historia. Como hemos mencionado en otras clases, por la naturaleza de estos materiales y del tiempo y el formato, es muy limitada las cosas que vemos y tenemos que lamentablemente enfocarnos en tal vez los aspectos más relevantes para todos ustedes. Estas cosas que damos deben de seguir como guía, como marco general para los estudios ya que ustedes hacen a través de la lectura, sobre todo de Justo L. González. Y en ese sentido, como mencionábamos, hay aspectos que no hemos tratado y que no trataremos y que de alguna forma u otra se relacionan con la historia de la Iglesia. Un aspecto, por ejemplo, que se me ocurre ahora, ese es el tema del descubrimiento de América, ya que eso tuvo también un impacto en la historia. Y hay otros aspectos más también que no tenemos tiempo de desarrollarlos. Sin embargo, yo quisiera hoy que nos concentráramos en ciertos movimientos que se dieron en la historia de la Iglesia ya en los últimos tiempos, en los últimos siglos. Nosotros veíamos en la lección anterior cómo Dios usó el tema de los avivamientos para el crecimiento del cristianismo, el crecimiento de las iglesias. Vimos también aspectos positivos de los avivamientos, sobre todo el primer avivamiento. Vimos aspectos negativos, sobre todo con el tema del segundo avivamiento. Yo quisiera que en esta clase nos concentráramos en ciertos temas que afectaron la iglesia, que han afectado a la iglesia en los últimos tiempos, y si pudiéramos mencionarlos por nombre, pudiéramos decir que tenemos por un lado el arminianismo y el calvinismo. Ese es un aspecto. Tenemos también el dispensacionalismo, es otro movimiento, los movimientos de santidad, el pentecostalismo, el movimiento carismático. También tenemos el modernismo, el fundamentalismo y el ecumenismo. O sea, son diferentes temas que de alguna forma u otra han incidido en la vida de la iglesia. Yo quisiera que veamos brevemente algunas cosas de estos temas que hemos mencionado en esta clase de hoy. En primer lugar, yo quiero que nos enfoquemos en lo que es el arminianismo y el calvinismo, aunque estos no son movimientos que inician en los últimos tiempos, sino que vienen aún desde la época misma de la Reforma, un poco después de la Reforma. Sin embargo, yo quisiera señalar algunos detalles con respecto a este tema. Ustedes recuerdan cómo en la Reforma protestante se prevaleció una doctrina de la predestinación, en la que se reconocía la soberanía de Dios. Dios es que salva, Dios es que elige, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya se menciona en los años 1600, es decir, en el siglo XVII, como en Holanda surge un hombre llamado Jacob Arminius, que comenzó a enseñar algunas doctrinas diferentes a las que prevaleció en la Reforma, y sobre todo en la Reforma protestante, que seguía los lineamientos de Calvino. El fruto de estas enseñanzas de Arminio, en la que decía que el hombre era depravado, pero no de una manera total. En ese sentido, Dios lo capacitaba para escoger o rechazar al Señor, y en ese sentido Cristo murió de una manera distinta por todo el mundo, etcétera, etcétera. Los teólogos calvinistas convocaron un sínodo en el 1618 donde refutaron estas posiciones, y es ahí donde vienen los que se llaman los 5 puntos del calvinismo. La depravación total, que aunque de alguna forma u otra era mantenida por Arminio, luego la forma en que se explicaba era que Dios daba como una gracia, una capacidad especial para que, a pesar de esa depravación, el hombre pudiera escoger o rechazar a Cristo. Pero los teólogos calvinistas enfatizaron la depravación total. El hombre está muerto en su delito y pecado. La elección incondicional, Dios salva desde la eternidad incondicionalmente. La expiación limitada, Cristo murió para garantizar la salvación de sus escogidos. La gracia irresistible, una vez Dios llama, Dios de una manera eficaz el pecador responde. Y finalmente la perseverancia de los santos. Esa salvación como es comprada por Cristo, es
vino del escogido por Dios, no se puede perder. Y en ese sentido que en el desarrollo del movimiento protestante se daba toda esa discusiones con respecto al tema del calvinismo y arminianismo. Nosotros veíamos que la gran mayoría de los puritanos ingleses eran calvinistas. Vimos en la clase anterior cómo al surgir el movimiento metodista y ese avivamiento entre Whitefield y Wesley, sin embargo el movimiento se divide a causa de este hecho, sobre todo porque Wesley se declara arminiano y comenzó a atacar el calvinismo de Whitefield, etcétera, etcétera. Y es algo, son movimientos, son realidades que aún nos acompañan hasta el día de hoy como iglesia. Que nosotros, ¿verdad?, estamos de manera personal convencidos con respecto a que el calvinismo es un sistema que refleja de una manera más fiel, se refleja de una manera más fiel en las páginas de la Escritura, hermanos. Sin embargo, nosotros debemos de tener cuidado a veces con la forma que manejamos estos temas. Recordar que entre los arminianos han habido y hay creyentes en Cristo que son dignos de nuestro respeto y que debemos en ese sentido, aunque tengamos posturas, aunque señalemos errores, debemos en ese sentido aprender a hacer esa distinción. El calvinismo fue a principios del siglo XX, por decirlo así, una teología casi muerta. Sin embargo, luego en los últimos años del siglo XX y inicio del siglo XXI tomó mucha fuerza, sobre todo a través de la internet, de las redes, y Dios comenzó a levantar grandes predicadores, nombres que muchos de ustedes conocen y que Dios comenzó a usar en ese sentido y comenzaron a destacarse por promover el Evangelio, pero a la vez que eran personas de persuasión calvinista. De modo que eso quería mencionar con respecto al tema del calvinismo. Otro movimiento que es digno de señalar es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es un sistema de interpretación que enseña que Dios ha trabajado en el hombre a través de diferentes etapas y tiene como eje fundamental la distinción de Israel y la iglesia. Ellos dicen, Dios tiene dos pueblos, uno terrenal que es Israel, otro celestial que es la iglesia. Y en ese sentido hay planes diferentes con cada uno de esos pueblos. Desde el punto de vista escatológico, entonces, y partiendo de la premisa que dice el dispensacionalismo de que Dios tiene dos pueblos paralelos, ellos dividen la venida de Cristo, la segunda venida, en dos etapas. Una que ha de ocurrir como el rapto de la iglesia, luego vendrán 7 años de gran tribulación, donde mientras la iglesia está con Cristo en el cielo, en la tierra se desarrolla la gran tribulación y Dios vuelve a trabajar de nuevo de manera especial con Israel, como lo hacía en el Antiguo Testamento. Y en ese esquema escatológico hablan de que se manifestará el anticristo como el líder. Hablan en ese sentido de que esas profecías que se hablan de la reconstrucción del templo es algo que se ha de dar en ese tiempo y como ese anticristo va a estar en son de paz al principio, pero después se revertirá. Hablan de que los judíos llevarán la voz cantante del mensaje del reino en ese tiempo, predicando a todo el mundo. Hablan también de que el anticristo perseguirá a estos misioneros y a todos los que se conviertan a él. Se toma el libro de Apocalipsis de una manera literal, diciendo que esas plagas que se escriben ahí se darán tal y como está, y que al final de esos 7 años, entonces volverá Cristo junto con la iglesia que había sido raptada 7 años antes, para pelear en la batalla de Armagedón, destruir el anticristo, el falso profeta, y entonces ahí ha de ocurrir el reino milenial. En ese reino milenial los justos que sobrevivan a la tribulación entrarán en ese milenio, y en ese reino se cumplirán lo que son todas las profecías que se mencionan en los profetas con respecto al tema de ese nuevo templo, donde incluso muchos de ellos hablan de sacrificios que se darán otra vez, pero de una manera conmemorativa, etcétera, etcétera. Al final del milenio Satanás será soltado y entonces habrá otra conflagración final donde será finalmente destruido, y ahí entonces se establecerá el cielo nuevo y la tierra nueva. Yo he mencionado este tema de una manera muy general y hay muchos detalles que he pasado por encima, y tal vez para el que no conozca de este sistema puede sonar un poco confuso lo que he estado diciendo, pero
Es importante mencionar esto porque esto fue un esquema que se hizo popular en el siglo XX y que en ese sentido impactó mucho lo que fue, o ha impactado mucho lo que es la Iglesia de Jesucristo. Por decirlo así, este sistema viene, se habla de un jesuita en el siglo XVIII llamado Manuel de Lacunza, donde él en su libro La venida del Mesías en gloria y majestad, él plantea un sistema parecido con respecto al tema de la venida de Cristo en 2 etapas. Se habla entonces de Edward Irving, que era un predicador británico que absorbe ideas de este libro y que también comenzó a enseñarla. De alguna forma este señor Irving, que murió con apenas 42 años de edad, es precursor de este movimiento dispensacionalista, pero también del pentecostalismo, que veremos en un momento. Pero lo más importante con respecto al tema del dispensacionalismo es un señor llamado John Nelson Darby, que absorbe las ideas de Irving, le da forma y comienza a dar conferencias a todo lo largo de Estados Unidos, en este caso, y en este sentido, perdón, de Estados Unidos no, de Inglaterra, y comienza a darle forma a este movimiento, convirtiéndose Darby entonces en lo que fue el padre del dispensacionalismo. Y el fruto de esta influencia de Darby es que comienzan a surgir lo que se conocen como los hermanos, el grupo de los hermanos, que son muy conocidos en muchos países. En caso de República Dominicana se le conoce como los templos bíblicos. Y es así como a través de los viajes de Darby y las conferencias, este sistema de interpretación tuvo mucho éxito, siendo eventualmente asumido por hombres como Scofield, el mismo predicador y evangelista del siglo XIX, D.L. Moody, etc. Yo menciono a Scofield, ya que Scofield fue un pastor congregacionalista en Dallas, que luego escribió una Biblia que se hizo muy popular, escribió comentarios a una Biblia, y se conoció como la Biblia de Scofield, la Biblia anotada de Scofield, que fue el referente de los cristianos en el siglo XX, de cristianos fundamentalistas. Y como Darby había asumido el dispensacionalismo, entonces eso hizo que tuviera un impacto tan grande que ya el dispensacionalismo se hizo también la norma en el siglo XX. También la teología de Schaeffer, quien fundó el Seminario Teológico de Dallas en el 1924, contribuyó grandemente también con esto, con el desarrollo de este sistema, y el hecho de que grandes evangelistas del siglo XX también lo siguieran, y teólogos también lo hizo famoso, hombres como Charles Riley, Billy Graham, Pat Robertson, etcétera, etcétera. También podemos mencionar películas que se hicieron famosas como Ladrón en la noche, Dejados atrás, etcétera, etcétera. De modo que el dispensacionalismo se hizo una realidad en el siglo XX. También podemos decir, sin embargo, que en los últimos años, sobre todo en la segunda parte del siglo XX y a finales del siglo XX, comenzó también muchas personas a cuestionar ese movimiento, y en ese sentido también hubo personas que comenzaron a salir de ese sistema del dispensacionalismo. Este movimiento dispensacionalista, por decirlo así, ha tenido también sus transformaciones. Se ha hablado de un dispensacionalismo clásico, que es el dispensacionalismo de Scofield, el dispensacionalismo de Darby, de Schaeffer. Luego viene un dispensacionalismo revisado de Riley. Creo que mencioné a Riley en el anterior, pero Riley viene siendo más de ese dispensacionalismo revisado. Del original tenemos a Schaeffer y a Scofield. Y también hay un dispensacionalismo ya progresivo que se ha dado al día de hoy. Por decirlo así, este resultado del dispensacionalismo impactó mucho lo que fue la forma de la Iglesia de analizar ciertos temas, como fue el tema de la doctrina de la gracia. Lamentablemente, sobre todo en lo que fue el dispensacionalismo tradicional, generó ideas y doctrinas como el cristiano carnal, el hecho de que se podía recibir a Cristo como Señor y como Salvador, pero no como Señor, que no fueron sanas, y que inclusive fue después denunciada por otros líderes
dispensacionalistas, pero que adoptaron una postura más bíblica al respecto, como fue el caso del famoso predicador y pastor John MacArthur. Otra cosa que trajo este dispensacionalismo, sobre todo el original y el clásico y el revisado, fue un sensacionalismo malsano por las cosas del futuro, ya que muchas personas eran atraídas a las iglesias, no tanto por el mensaje del evangelio, sino por esa idea de hablar del futuro, de tener una explicación para cada cosa, una explicación para cada símbolo de Daniel y Apocalipsis, etcétera, etcétera. Y es en ese sentido que eso desarrolló un sensacionalismo que no necesariamente se compaginaba con un deseo de conocer el evangelio. Y también, en ocasiones también ese dispensacionalismo no ayudó a una correcta teología de enfrentar las cosas de este mundo. Se miraba con pesimismo el futuro de la iglesia, en el entendido de que cada dispensación terminaba en un fracaso. Sin embargo, hermanos, como hemos dicho ahorita, Dios ha levantado también grandes hombres, aún dentro del campo dispensacional, que han luchado para contrarrestar algunos de estos efectos y aunque nuestra convicción de manera personal es diferente a lo que sería lo que se conoce como el dispensacionalismo, también debemos reconocer que dentro de los dispensacionalistas han habido y hay creyentes en Cristo que son dignos de nuestro respeto y debemos en ese sentido de tenerle su lugar. No, de manera personal no compartimos este esquema escatológico, no veo en la palabra esa distinción que hay entre separar el rapto y la segunda venida de Cristo en un periodo intermedio de 7 años y otras cosas más. Sin embargo, hermanos, al final debemos de cuidarnos de no tener un excesivo dogmatismo con respecto a la escatología. Debemos recordar que lo más importante de todo esto es que el Señor Jesucristo volverá, que nosotros seremos resucitados, que los impíos serán enviados al castigo eterno y los justos a la vida eterna para estar siempre con el Señor. De modo que esto también con respecto al tema del dispensacionalismo. Otro movimiento que queremos mencionar son los movimientos de santidad. Movimientos de santidad. Estos movimientos tienen mucha influencia de Wesley. Y la característica de estos movimientos, hermanos, es que en su énfasis por hablar de la vida santa, comenzaron a hacer una distinción y una categorización dentro de los cristianos. Y comenzaron a hablar de cristianos normales, o cristianos tibios y cristianos consagrados. El tema es que prácticamente hacían categorías ya muy marcadas de cristianos. Algunos de estos se mezclaron con este dispensacionalismo tradicional y hablaban del cristiano carnal, era el que se convertía a Cristo, pero todavía no había entregado su vida al señorío de Cristo. Y esto entonces comenzó también a traer un impacto muchas veces negativo dentro de las iglesias. Al considerar y tener que hacer una teología de lo que eran las características del cristiano carnal, cómo pasar a ser cristiano espiritual, las características de un cristiano espiritual. Y hermanos, todas estas cosas definitivamente que produjeron aspectos de legalismo y ciertos aspectos, hermanos, que entendemos que no se compadece con la realidad. Esto se hizo muy famoso, como decía, son ideas que vienen principalmente de Wesley, pero toman mucha fuerza en el siglo XIX y en el siglo XX. Nosotros debemos, cuando miramos esos movimientos, ver y apreciar la preocupación que muchos de ellos han tenido y tienen por el tema de la santidad. Sin embargo, debemos de cuidarnos de esa diferenciación que es dañina, que es peligrosa de ser dos categorías de cristianos. Porque el creyente o es creyente o no lo es simplemente. Claro, dentro del cristiano puede haber diferentes niveles de madurez en ese aspecto, pero debemos tener cuidado también con esas categorizaciones, esas categorías de cristianos. Hay otro movimiento también que yo quiero que veamos, y este movimiento tiene 3 palabras, que es el pentecostalismo, el movimiento carismático y el continuismo moderado. Vamos a decirlo así, si queremos englobarlo,
podemos decir, podemos llamarlo el movimiento de la continuación de los dones, tal vez. Pero yo quiero enfatizar que tiene tres subgrupos: pentecostales, carismáticos y moderados, grupos continuistas moderados. Vamos a decirlo así, que la enseñanza básica de este movimiento es el siguiente, y es que estos grupos enseñan y enfatizan que los dones del Espíritu Santo que se mencionan en la Escritura, específicamente los de la que tienen que ver con la de las profecías, el hablar en lenguas, hacer milagros, señales y esto, son dones que continúan normal al día de hoy. Y es lo que se conoce como el continuismo, a diferencia de lo que teológicamente se puede llamar el cesacionismo, que entiendan que esos dones del Espíritu tuvieron un carácter extraordinario y un propósito, y que cesaron al cerrar el canon de la Biblia y morir los apóstoles, o por lo menos cesaron con el tiempo, pero aunque no necesariamente de una manera inmediata. Estos movimientos entienden que no, que estos dones estarán vigentes hasta que Cristo vuelva. Sin embargo, como hemos mencionado, son de estos tres grupos, hay una particularidad, sobre todo en los dos primeros, en el grupo de lo que se conocen como los pentecostales y los carismáticos. Y estamos hablando desde el punto de vista histórico, porque sabemos, hermano, que eso ha tenido sus transformaciones en el tiempo. Y es que la enseñanza de que el cristiano, después de convertido, debe de buscar una obra posterior, una segunda obra de gracia, que es llamada como el bautismo del Espíritu Santo. Y que ese bautismo del Espíritu Santo se va a evidenciar normalmente en un hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, sin embargo, es una expresión metafórica que hace referencia al acto de Cristo mediante el cual Él nos sumerge en su Espíritu, al igual que somos sumergidos en el agua por el bautismo. Y es una realidad que nosotros vemos en la palabra de Dios. Hubo una especie de transición entre el antiguo y el nuevo pacto, y por eso los discípulos que vienen del antiguo pacto reciben ese espíritu ya siendo creyentes. Sin embargo, la norma que vemos en la palabra es que el bautismo, el Espíritu Santo es recibido al momento de la conversión. Sin embargo, estos grupos de manera histórica vean el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia, a diferencia de los que son estos continuistas moderados, que también veamos que es un tercer grupo, que ellos, aunque aceptan la continuidad de los dones extraordinarios, sin embargo entienden que no, que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es algo que ocurre junto con la conversión. Por eso es que históricamente, si lo vemos desde el punto de vista histórico, se puede ser continuista, aunque no necesariamente pentecostal o carismático. El primer grupo que mencionamos es el pentecostalismo, que ya habíamos dicho hace un rato que Edward Irving, que es el precursor del movimiento dispensacional, también lo fue del movimiento pentecostal. En el caso de Irving vemos cómo él abrió la puerta al hecho de experiencias extraordinarias y a recibir mensajes de personas que se consideraban profetas en su época, y es en ese sentido que él es un precursor de este movimiento. Penosamente a Irving no le fue muy bien cuando abrió la puerta con estas cosas, ya que esto trajo divisiones dentro de la iglesia, y él mismo, por decirlo así, estando dirigiendo en un momento dado un ministerio, lo dejó por causa de algunos señalamientos que le hicieron personas supuestamente por profecía, y eso hizo que le afectara mucho a él de manera particular, y como ya habíamos mencionado, murió apenas a los 42 años de edad en el 1834. Sin embargo, esta influencia de Irving afectó mucho lo que fueron los movimientos de santidad que habíamos mencionado en la lección anterior, y a la creencia de que el bautismo del Espíritu Santo era una segunda obra de gracia. Se conectó con el hecho de los tipos de cristianos, de los movimientos de santidad. Es así como aparece Charles Parham, que es considerado como el padre del pentecostalismo moderno. Él nació en el 1837 y murió en el 1929, y vemos cómo fundó una universidad en la Universidad Bíblica de Bethel en los años 1900 en Kansas City.
comenzó a enseñar el bautismo del Espíritu Santo, y ahí en el 1901, el 1 de enero, comenzó a darse manifestaciones de hablar en lengua entre sus estudiantes en Kansas City, lo que hizo es que este movimiento que se dio ahí comenzó a expandirse por otras partes de Estados Unidos, y es así como se da coge fuerza lo que es el movimiento pentecostal en diferentes lugares de Estados Unidos. Con el inicio de este movimiento pentecostal comenzamos a ver cómo el mismo se dividió en muchos subgrupos, y es así como vienen grupos como la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios Pentecostal, etcétera, etcétera. Por decirlo así, algunos de estos grupos mantuvieron las doctrinas cristianas ortodoxas, pero penosamente hubo otros grupos que no fue así, como el caso del movimiento de los pentecostales unitarios en 1913, que negaron la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, a pesar de grupos como este, podemos decir que muchos de estos grupos mantuvieron estas doctrinas claves. Sin embargo, hermanos, fue evidente el énfasis que le daban estos grupos pentecostales en general al tema del bautismo del Espíritu Santo, al buscar visiones, sueños, revelaciones, el hablar en el Espíritu Santo, penosamente en un ambiente de mucha emotividad y carente de un estudio sólido de la palabra de Dios, y con resultados prácticos muy desastrosos. De modo que vemos cómo lamentablemente este movimiento emocional llenó las iglesias de personas que estaban ahí por emoción, falsos profesantes, y en algunos casos creyentes inmaduros, y mezclados ese ambiente ahí tal vez con ideas dispensacionalistas extremas, con ese sensacionalismo en el futuro. En ese sentido produjo una clase de evangelicalismo, en ese sentido, que tuvo su impacto hasta el día de hoy. Luego vemos otro segundo grupo, otra segunda ola, que fue el de los carismáticos. A diferencia del movimiento pentecostal, el movimiento carismático se dio, pero permaneciendo estos grupos dentro de las iglesias históricas, es decir, sin necesidad de formar nuevas denominaciones como fue el pentecostalismo. Y eso vemos cómo inicia en el 1959, cuando Dennis Bennett, que era de la Iglesia Episcopal de California, dijo haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, y ahí entonces también comienza esa influencia carismática dentro de las iglesias históricas, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Bautista, y incluso llega a afectar aún hasta la Iglesia Católica Romana en el año de 1967. De ahí que la confusión a veces que tienen algunos evangélicos, sobre todo en América Latina, ya que cuando se habla de carismáticos lo conectan más con la Iglesia Católica. Sin embargo, los carismáticos surgen originalmente dentro de las iglesias protestantes, aunque después pasa también a las iglesias católicas, como hemos mencionado. En ese sentido, hermanos, este grupo, estos carismáticos hacen también la misma énfasis de los pentecostales con respecto al tema de la continuidad de los dones milagrosos, con énfasis bien marcado en eso, y el hecho de recibir el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia luego de la conversión. Desde el punto de vista histórico, vuelvo y repito. Ya luego vienen otros grupos que son, vamos a decirlo así, que uno llamaría como continuistas moderados, carismáticos moderados, tal vez se podrían mencionar, que son grupos que Dios permitió que se levantaran, sobre todo finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, de este siglo XXI, en la que ellos no separaban el bautismo del Espíritu Santo de la conversión como si fuera algo subsecuente, sino que entendían que no, que cuando tú te conviertes, ahí mismo tú recibes el bautismo del Espíritu. No tiene que haber necesariamente una manifestación de hablar en lenguas para tú aceptar el hecho de que recibiste ese bautismo, pero a la vez mantienen la creencia de la continuidad de los dones. Y uno le llama moderado, tal vez por una forma de decirlo, es que en muchos de esos grupos uno vio mayor énfasis, mayor equilibrio en cuanto al tema de la doctrina, al estudio de la palabra de Dios. Muchos de ellos inclusive se consideran con el tema de los dones abiertos pero cautos. Algunos son más abiertos, otros son más cautos, pero vemos cómo de estos grupos Dios ha levantado hombres de Dios aún con buena
teología, y es en ese sentido que eso le ha dado, en ese sentido, un poco más fuerza, tal vez, si se quiere decir, a este movimiento. Y por eso aún al día de hoy hay pastores y teólogos reconocidos, incluso calvinistas también, que adoptan esta postura abierta pero cauta, o de un continuismo moderado. Tal vez el teólogo más conocido que adopta esta postura es el teólogo Wayne Grudem, cuya teología en español ha sido en ese sentido una gran bendición para el pueblo angélico. Sin embargo, él adopta una postura, vamos a decirlo así, de un continuismo moderado en lo que es su teología. Como otros temas, yo quisiera ver brevemente algunos aspectos negativos y positivos de estos movimientos. Tal vez de manera negativa podemos decir que el emocionalismo que produjo estos movimientos trayendo falsas conversiones, y yo pienso que eso es uno de los elementos que penosamente aún al día de hoy todavía vemos y que debemos de reconocer como algo negativo. Otro aspecto negativo que vimos de este movimiento pentecostal, carismático, extremo, es la falta de estudio serio y profundo de la palabra de Dios, siendo muchas veces desplazado por el uso y hasta el abuso de experiencias personales. Yo pienso que eso es algo que se ve muy claro, sobre todo en nuestro contexto de América Latina. Otro peligro ha sido el peligro de darle a ciertos hombres la característica de hombres inspirados, la categoría, como fueron los autores de la Biblia, sobre todo porque muchos de esos grupos pentecostales y carismáticos no solamente hablaban ya de la continuidad de los dones extraordinarios, sino aún también del mismo apostolado. Y vemos como al día de hoy lamentablemente se ha vuelto de moda el hecho de llamar apóstol, considerar como apóstol a ciertos hombres, y ya algunos se imaginarán las dificultades y los peligros que eso conlleva. Otro aspecto negativo también es el mucho activismo que los llevaba a ello y los lleva muchas veces a descuidar sus prioridades, así como la violación de la enseñanza bíblica acerca del papel de la mujer en la iglesia. Y finalmente algo negativo es el desorden que se notaba y se nota en la mayoría de estos cultos. Pero también, hermanos, es bueno mencionar aspectos positivos de estos grupos pentecostales, carismáticos, y es el hecho de recordar que la realidad de la sana doctrina no es suficiente, sino también que hay que tener una relación real, fresca, viva con Cristo. Hay que servir a Dios con emoción y hay que tener un amor fraternal genuino. Yo pienso que esas son características importantes que se aprenden muchas veces de esos grupos. La necesidad de aprender a depender del Espíritu Santo en nuestras vidas, sin por eso eliminar lo que es nuestra responsabilidad como cristianos. Eso es otro elemento que podemos aprender. Y el celo y el optimismo por predicar el Evangelio a los perdidos. Eso es, yo pienso, un aspecto también muy importante a tomar en cuenta. De modo, hermanos, que cuando vemos movimientos como este, movimiento pentecostal, carismático, continuismo moderado, debemos de aprender de esos grupos, debemos de ver lo positivo que tienen para imitarlo, rechazar las cosas negativas. Estos movimientos se convirtieron en una marca para la iglesia, de modo que, sobre todo en el tercer mundo, la mayoría de los cristianos están, por decirlo así, conectados con estas cosas. Pero damos gracias a Dios como aún la sana doctrina ha estado permeando, impactando, aún dentro de esos grupos. Teologías como la de Grudem también ha hecho mucho bien. Y en ese sentido damos gracias a Dios por eso. Y debemos aprender a imitar las cosas que se deban imitar, rechazar las cosas que se deban rechazar de estas cosas. Y como cristianos cada día mantenernos fieles a la palabra de Dios. De modo que esto, mi hermano, con respecto al movimiento del Espíritu Santo, de la continuación de los dones, movimiento carismático, pentecostal y continuismo moderado. Finalmente, hermanos, yo quisiera decir algo con respecto a lo que fue también la reacción del modernismo que penetró en la iglesia y cómo hubo una reacción del fundamentalismo a esto. Fruto, hermanos, de todas esas ideas peligrosas que mencionábamos, sobre todo en la lección anterior, que estaban permeadas en Europa, que trajo mucha dureza, sobre todo luego de estas guerras y ese tipo de cosas, y que de alguna forma u otra los avivamientos lograron contener. Sin embargo, esas ideas siguieron afectando
Europa y se expandieron en muchos lugares y de alguna forma el mundo comenzó a cambiar mucho, factores económicos, políticos, desarrollo de sociales, factores sociales que comenzaron a verse en muchos lugares, la aglomeración de gente que salían de sus lugares para ir a las grandes ciudades. Todo eso comenzó a tener impacto en las iglesias, impacto religioso, y vemos cómo penosamente, sobre todo en Alemania, se levantó movimientos de personas teólogos, pero que eran teólogos, pero no necesariamente creyentes de corazón, muchos de ellos, y comenzaron a negar el carácter milagroso de las Escrituras, comenzaron a negar muchas doctrinas fundamentales, y es así como se desarrolló lo que consideró la teología liberal, que no debe ser confundido con la teología de la liberación, y eso tiene que ver algo más América Latina y el catolicismo. La teología liberal que enseñaba que Dios enseña que Dios ha trabajado en el mundo, pero a través de las leyes naturales, pero sin intervenciones milagrosas. Es así como dentro de esos seminarios comenzó a filtrarse esas falsas doctrinas que negaban el nacimiento virginal de Cristo, su resurrección, los milagros bíblicos, la revelación objetiva de Dios a los hombres, la deidad de Cristo, etc. Y eso, hermanos, comenzó a tener un impacto muy negativo, ya que de esos seminarios salían hombres que comenzaban a dirigir las iglesias, y eso comenzó a pervertir muchas iglesias. Y comenzó a meterse y a mezcolarse en denominaciones históricas, bautistas, presbiterianas, de todo tipo de denominaciones históricas. Se dice que para el 1920 los liberales tenían el control aproximadamente de la mitad de los seminarios y las casas publicadoras y de una tercera parte de los púlpitos en Estados Unidos. De modo que esta teología comenzó a hacer mucho daño. Y sin embargo, en esa época también vino la Guerra Mundial, que causó mucha desilusión a esas ideas liberales, de la teología liberal, que también se llamaban a sí mismos, se llaman progresistas. Y vemos también cómo surge un movimiento que es crítico de la teología liberal, que fue la neo-ortodoxia. Esta neo-ortodoxia, su principal proponente fue un teólogo suizo llamado Carlos Barth, del 1886 a 1968. Ellos sí aceptan la neo-ortodoxia, el obrar milagroso de Dios, la obra sobrenatural, la deidad de Cristo, etc. Sin embargo, la Biblia es considerada como un testimonio primario de la revelación de Dios, pero ella es la palabra de Dios, dicen ellos, en la medida en que Dios te hable, pero no es que sea la revelación objetiva de Dios al hombre. O sea que, como dice un pastor, la neortodoxia le da importancia a la Biblia y a la fe, pero es una Biblia que puede incluso tener errores literarios o históricos, ya que como no es la revelación objetiva de Dios al hombre, lo es cuando Dios te habla a través de ella. Pero, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, independientemente de que tú sientas un día que te hable o no te hable. Y sé que estoy siendo tal vez simplista en la forma de debatir esto, pero no tenemos tampoco el tiempo para desarrollar este punto. Y tenemos también como muchas personas dentro del campo protestante aceptaron estas cosas. Ahora, ¿cómo reaccionaron en sentido general los evangélicos conservadores a estas ideas modernistas? Y la respuesta conservadora al modernismo fue el fundamentalismo. Muchos cristianos comenzaron a ver el peligro de estas cosas que estaban sucediendo en las iglesias, como fue el caso de Charles Spurgeon en el siglo XIX, que se vio envuelto en controversias en ese sentido. Y es así como al final los cristianos comenzaron a salir desde muchas de esas denominaciones históricas y comenzaron a crear concilios o grupos separados de esto, como fueron, por ejemplo, los bautistas del sur y otros grupos más. La iglesia presbiteriana, la iglesia luterana también se separó y formó lo que se conoce como el Sínodo de Missouri, que mantuvo la doctrina conservadora, a diferencia de muchos otros grupos luteranos que se habían separado. Sin embargo, yo quiero llamar la atención a lo que sucedió en el 1910 entre los presbiterianos del norte, donde ellos adoptaron 5 doctrinas que ellos identificaron como doctrinas fundamentales que no se podían negociar, que era la inerrancia de las Escrituras en primer lugar, el nacimiento virginal de Cristo, su sacrificio sustitutivo, su resurrección corporal y finalmente la autenticidad de los milagros.
aunque luego este último punto fue sustituido por algunos por la segunda venida de Cristo. Y estos puntos fueron adoptados por otros grupos evangélicos, de modo que a partir de ese momento a los cristianos que quisieron mantenerse fieles a la palabra se comenzó a llamar fundamentalistas, porque por ese énfasis en el fundamentalismo. O sea que en ese sentido, si desde el punto de vista histórico nos identificamos con lo que fue el fundamentalismo. Penosamente este fundamentalismo se mezcló y se hizo idéntico al dispensacionalismo clásico que estaba en boga, y eso hizo que se mezclaran cosas que no debían mezclarse, también a ciertos aspectos legalistas del movimiento fundamentalista. Ellos, en su deseo de mantener la pureza, se apartaron de centros de batalla que eran importantes como las universidades, y eso, hermanos, afectó de una manera dramática en ese sentido de las universidades hasta el día de hoy, y por eso uno ve que esos son los centros donde lamentablemente se desarrollan ideas que casi siempre son totalmente ajenas a las ideas de la palabra de Dios, y donde corren peligro nuestros jóvenes cuando salen de los colegios para ir a estudiar a esas universidades. El fundamentalismo tuvo esa tendencia como de separarse de esos lugares en vez de impactar esos grupos. De modo que eso fue lo que sucedió en esos movimientos. Sin embargo, hermanos, con el tiempo Dios comenzó también a bendecir a esos grupos que decidieron mantenerse fieles en las doctrinas fundamentales de la palabra, y vemos también cómo se comenzó a dar un crecimiento en esos grupos, a diferencia de esos otros grupos protestantes de nombre, pero que comenzaron a negar doctrinas fundamentales, que al final terminaron siendo sinagoga de Satanás, si queremos llamarlo así, iglesias que tenían el nombre de cristianas, pero sin el evangelio. Imagínense qué tipo de cristianismo eso podía producir. Vemos cómo esta influencia conservadora, ya en los últimos tiempos, donde se vio más interés en participar de alguna forma u otra en la sociedad, tuvo un impacto, y todavía tiene un impacto, sobre todo en lugares como los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos mencionado entonces el liberalismo, la neortodoxia y la respuesta fundamental, que fue el fundamentalismo, y también hubo un tercer grupo que surgió como una vía intermedia, que es lo que se conoce como el neoevangelicalismo, y en este sentido este grupo, por decirlo así, reafirmó la visión teológica del fundamentalismo, pero con una idea más abierta con respecto a la iglesia y a la participación en los aspectos sociales. Querían evitar ese anti-intelectualismo y ese legalismo que afectó mucho al movimiento fundamental. O sea que también esto sucedió en los últimos años del siglo XX. Sin embargo, también vemos cómo este neoevangelicalismo claudicó a veces con el tema de esa relación con la sociedad y la cultura, y vemos cómo algunos de ellos se abrieron a una comunión peligrosa con la Iglesia Católica Romana, con grupos protestantes que eran más liberales con la excusa de poder impactar el mundo, de evangelizar. Y también en ese sentido vemos como que este movimiento tuvo sus fortalezas y también tuvo sus debilidades. Hermanos, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de estas cosas que hemos mencionado? Bueno, cuando pensamos en el modernismo debemos de verlo, que eso no es un juego, es una realidad peligrosa. Hablamos de la teología modernista, la teología liberal dentro de la iglesia protestante, y las iglesias tienen que enfatizar sus doctrinas para no caer en estas peligrosas y dañinas enseñanzas. Tienen que tener cuidado de no rebajar los estándares de la ley divina o las demandas del evangelio, y tienen que tener cuidado de ese sentido de querer tener una supuesta tolerancia que es apartada de la verdad. Nosotros, hermanos, tenemos que ser dogmáticos donde la Biblia es dogmática, hablar donde ella habla, pero cuidándonos de no agregarle ni quitarle nada a la palabra, y cuidándonos, hermanos, de esa relación del cristiano con el mundo. Hay una realidad, hay una necesidad, debemos de interactuar, pero debemos de tener cuidado. Al final, hermanos, sin embargo, no es suficiente decir que somos evangélicos conservadores o protestantes conservadores. Al final, hermanos, debemos de tener y desarrollar una relación personal con Jesucristo. Y eso, hermanos, es lo más importante. Una relación personal con Jesucristo
enfatizar la doctrina, pero enfatizar también la vida práctica en nuestras iglesias, seguir caminando, hermanos, seguir luchando. No sabemos, hermanos, qué nos espera el futuro. Hay señales a veces que nos preocupan, hermanos, pero en medio sea la dificultad, lo que vaya creciendo más, sea que las cosas se pongan más difíciles. No sabemos si Dios quizás quiera traer despertares. Pero, hermanos, debemos de ser fieles al Señor. Debemos ser fieles porque, hermanos, nos espera, hermanos, por la misericordia de Dios, una corona incorruptible que Dios ha prometido a todos los que le aman. Y con esto, hermanos, damos por terminado esta serie de clases de historia de la iglesia.